Bienvenido a este video en donde daremos continuación al video anterior en donde hicimos la deducción de la ecuación de una circunferencia y una parábola. A continuación vamos a hacer la deducción, vamos a explicar la definición de elipse y vamos a estudiar la ecuación básicamente de una elipse. Una elipse es una gráfica como la que se muestra en pantalla, que es como una circunferencia ovalada, ¿sí? Bueno, un óvalo, podemos llamarle como una especie de un huevo, ¿sí? Entonces, ¿cómo deducir la ecuación de una elipse? Para ello, primeramente es necesario entender la definición. La definición de una elipse dice que es el conjunto de los puntos en el plano de tal manera que la suma de las distancias hacia un punto cualquiera de unos puntos fijos llamados focos siempre es constante. Ahora bien, por lo general en una elipse, los focos son puntos que no pertenecen a la elipse, sino que se encuentran en su eje. Ya vamos a hablar de los ejes. Asumamos que uno de los focos está por acá y otro de sus focos está por aquí. Estos, como podemos ver, son puntos que están situados sobre el eje de las X. Coloquémosle coordenadas. Vamos a decir, y eso es bien importante, la distancia del centro, a esto le vamos a llamar centro. En este caso, esta elipse está centrada o su centro está en el origen. La distancia que hay del centro hacia el foco le vamos a llamar C. Por lo tanto, este puntito que está acá tendría coordenadas C, 0, ¿sí? Porque la distancia que hay del 0 hasta el punto es C. Y este otro punto, como ya está en el eje negativo, entonces este puntito de acá tendría coordenadas menos C, 0. Entonces, la definición del elipse dice lo siguiente, que si yo me tomo un punto cualquiera, imagínense yo me voy a tomar este punto de acá, un punto X, Y cualquiera, entonces lo que me dice es que la suma de las distancias de los focos hacia ese punto, la suma de estas dos distancias siempre es constante. ¿Qué significa eso? Que pues, si por ejemplo yo me tomase otro punto por acá, pues la suma de esta distancia más esta otra distancia es lo mismo que la inicial, es lo mismo que la primera que nosotros hicimos. Esa es la definición del elipse. Es decir, la distancia siempre va a ser la misma. Por ejemplo, si yo me tomo este punto aquí, ¿sí? Entonces la distancia, lo voy a colocar en rojo, la suma de la distancia de aquí hasta este punto, que sería esta partecita, más la de este punto hacia acá y pasamos sobre la que ya colocamos, es constante. Aquí pasamos dos veces por esa partecita, que es la misma esta distancia que quedó acá. Por lo tanto, la suma constante de la que se habla, en realidad, fíjense bien, la suma constante de la que hablamos, en realidad, es la longitud, o mejor dicho, lo largo que tiene este elipse, es decir, la distancia que hay de este punto hasta este punto, ¿sí? Es decir, toda esta longitud es lo que suma esta línea con esta línea. Ahora, para nombrar esa situación, digamos que la longitud desde, desde el centro hasta este punto es A. Por lo tanto, este punto tendría coordenadas A, 0 y este punto, por estar en el eje negativo, tendría coordenadas menos A, 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la longitud de este punto hasta este punto? Pues si del centro hasta la derecha mide A y del centro hacia la izquierda mide A, entonces en conjunto miden 2A. Eso es bien importante. Esta longitud mide 2A, que se le conoce como longitud del eje mayor, ¿sí? Longitud del eje mayor. Ahora bien, por lo tanto también tiene un eje menor, que sería de aquí hasta aquí. Vamos a llamar que mide 2b. Por lo tanto, este punto sería el 0, B
y este punto que está acá sería el 0, menos b. Entonces, recapitulando, la longitud del eje mayor es 2a, la longitud del eje menor es 2b. Y además, la longitud del eje mayor es la suma que miden la distancia de los focos hacia ese cualquier punto. Es decir, vamos a llamar a esta distancia que está acá, a esta, llamémosle, digamos, K. Y a esta llamémosle R, pues debe de cumplir de que K más R es igual a 2A. Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a iniciar con la deducción de esta fórmula. Entonces, calculemos la distancia. ¿Quién sería R? R sería la distancia de este punto, que es el menos c,0. Entonces sería x menos c, es decir, sería x más c al cuadrado más y menos 0, que es y al cuadrado. A esto más la raíz cuadrada de r. ¿Quién sería r? La distancia del c,0 al xy, que sería x menos c al cuadrado más y menos 0, que es y al cuadrado. Y esto debe de sumar 2a. Entonces, a partir de esta igualdad, voy a borrar esto. A partir de esta igualdad que nosotros tenemos acá, vamos a deducir la fórmula, porque se ve muy extraño tenerlo así. Vamos a emplear operaciones algebraicas para reducir esta expresión. Para ello, fíjense bien, voy a pasar una de las raíces hacia el lado derecho. Para que quede raíz cuadrada de esto, lo voy a expandir. Quedaría x al cuadrado más 2cx más c cuadrado y este más y al cuadrado. Quedaría así. Igual 2a menos raíz cuadrada. Este es el que pasé al lado derecho, por eso es menos raíz cuadrada. Y vamos a expandir esto que está acá. Sería x al cuadrado menos 2cx más c cuadrado más y al cuadrado. Y cerramos. Lo que voy a hacer en esta oportunidad, para eliminar el radical del lado derecho, voy a elevar al cuadrado en ambos términos. Si elevo al cuadrado, quedaría x al cuadrado más 12x más c cuadrado más y cuadrado igual. Sería 2a menos raíz de x al cuadrado menos 12x más c cuadrado más y cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Por lo que podemos observar de que acá tengo la resta de términos elevado al cuadrado. Por lo tanto, puedo volver a aplicar el binomio al cuadrado, que es el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, etc. Es decir, que en el lado izquierdo quedaría exactamente igual. X al cuadrado más 12x más c cuadrado más y cuadrado igual. El primero al cuadrado, 4a cuadrado, menos dos veces el primero por el segundo. 2 por 2a sería 4a por el segundo, que sería x al cuadrado menos 12x más c cuadrado más y cuadrado, más la raíz al cuadrado, que nada más quedaría lo que está adentro de la raíz, que sería x al cuadrado menos 12x más c cuadrado. Acá no cabe, lo vamos a colocar, espero que se entienda, más, simplemente hace falta más y cuadrado, más y cuadrado. Ahora aquí se van a cancelar muchos términos. Podemos ver que si hay términos iguales que están a la izquierda y que también están a la derecha, se cancelarían. Por ejemplo, miren, este x al cuadrado se cancelaría con este x cuadrado positivo. Este c cuadrado positivo se cancelaría con este c cuadrado positivo. Este y cuadrado positivo se cancelaría con este y cuadrado que no cabía. Y ya es todo. El 2c no se puede cancelar con este porque son de diferentes signos. Es decir que en el lado izquierdo únicamente quedó 12x igual 4a cuadrado menos
4a raíz de x al cuadrado menos 12x más c cuadrado más y cuadrado. Menos 12x. Simplemente eso quedó. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a trasladar el 4a cuadrado y el menos 12 cuadrado al lado izquierdo. Es decir, quedaría 12x. Este 12x que es negativo al otro lado pasaría como más 12x. Y este 4a cuadrado que está positivo aquí sería menos 4a cuadrado. Igual, y en el lado derecho únicamente quedaría 4a raíz de x al cuadrado menos 12x más c cuadrado más y cuadrado. Acá podemos observar que 2c cuadrado podemos sumarlo 12x más 12x. Esto formaría un 4cx. Lo que podemos hacer ahora, como en el lado derecho tenemos un radical, podemos elevar al cuadrado en ambos términos. Si elevamos al cuadrado acá, es decir, lo voy a colocar en rojo, digamos, elevar aquí al cuadrado y también aquí, ¿qué quedaría? El primero al cuadrado, 16c cuadrado, x cuadrado, menos 2 veces el primero por segundo. 2 por 4, 8. 8 por 4, 32. Quedaría 32c a cuadrado x más el cuadrado de 4 al cuadrado, que sería 16a a la cuarta. Igual, y acá, menos 4a cuadrado, quedaría 16a cuadrado, y el radical, pues simplemente quedaría lo de adentro. 12x más c cuadrado más y cuadrado. Como podemos observar acá, todos son divisibles entre 16. Aquí lo que podemos hacer es 16 al cuadrado, multiplicarlo por cada uno de ellos. Lo voy a colocar aquí en rojo. 16c cuadrado x al cuadrado menos 32c al cuadrado x más 16 a la cuarta igual. Acá quedaría 16 al cuadrado x al cuadrado menos 16 al cuadrado por 2 sería 32. 32 al cuadrado cx y acá más 16 a cuadrado c cuadrado más 16 a cuadrado y cuadrado. Acá, por ejemplo, podemos ver si hay términos que se puedan cancelar. Por ejemplo, aquí tengo 32c a cuadrado x y aquí tengo 32 a cuadrado cx, es el mismo. Tienen el mismo signo, este se cancela con este. Vamos a ver, creo que son los únicos. Como ya no tenemos espacio, vamos a borrar un poco en la parte superior, porque ya casi finalizamos. Esta deducción sale un poco larga, junto con la de la hipérbola también. Vamos a borrar por aquí. Vamos a eliminar. Vaya, muy bien. Escribamos lo que nos quedó. Nos quedó 16c cuadrado x al cuadrado más 16a a la cuarta igual, y aquí nos quedó 16 a cuadrado x al cuadrado más 16 a cuadrado c cuadrado más 16 a cuadrado y cuadrado. Muy bien, lo que vamos a hacer hoy, vamos a agrupar los x, vamos a
este que tiene x cuadrado con este que tiene x al cuadrado. Me quedaría 16c cuadrado x al cuadrado menos 16a cuadrado x al cuadrado. Este que está acá también lo voy a traer. Me queda menos 16a cuadrado y cuadrado. Y lo demás lo voy a dejar tal cual. Aquí tengo 16a cuadrado c cuadrado. Y este 16 a la cuarta, pues aquí me quedaría menos 16a a la cuarta. Voy a sacar un factor común acá. 16x al cuadrado. 16x al cuadrado factor de c cuadrado menos a cuadrado menos 16a cuadrado y cuadrado igual. Acá puedo sacar un factor común también, 16a cuadrado, para que quede c cuadrado menos a cuadrado. Muy bien, ahora aquí lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a intercambiar estos términos para que primero quede a cuadrado menos c cuadrado. Para eso es como sacar un factor común menos. Es decir, quedaría menos 16x al cuadrado factor de a cuadrado menos c cuadrado. Aquí quedaría lo mismo. Menos 16a cuadrado y cuadrado igual. Y lo mismo acá. Aquí quedaría menos 16a cuadrado factor de a cuadrado menos c cuadrado. Aquí vamos a hacer un cambio de variable, fíjense bien. En lugar de escribir a cuadrado menos c cuadrado, a eso le vamos a llamar un b al cuadrado, y eso es bien importante. Es decir, que va a quedar así. Menos 16x al cuadrado, en lugar de lo que está entre paréntesis, le voy a llamar a todo eso b al cuadrado. Entonces aquí quedaría menos 16 a cuadrado y cuadrado igual a menos 16a cuadrado y aquí b al cuadrado. Esa relación la vamos a utilizar más adelante. Vamos a borrar un poco por acá. Muy bien, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Todos tienen menos 16. Por lo tanto, puedo dividir toda la ecuación entre menos 16. Y como menos entre menos es más, todo quedaría positivo. Por lo tanto, solamente quedaría x al cuadrado, b al cuadrado, más, como cambia de signo porque dimos entre menos 16, a cuadrado, y cuadrado igual a cuadrado, b cuadrado. Lo que vamos a hacer es, voy a dividir cada uno de los términos entre a cuadrado, b cuadrado, es decir, que quedaría x al cuadrado, b cuadrado, entre a cuadrado, b cuadrado, más a cuadrado, y cuadrado, entre a cuadrado, b cuadrado, igual a cuadrado, b cuadrado, sobre a cuadrado, b cuadrado. Podemos darnos cuenta que al hacer eso, se nos elimina ciertos términos por ahí. Por ejemplo, este b cuadrado se cancela con uno de estos, este a cuadrado se cancela con este, y esto pues me daría 1. Entonces llegaríamos a la siguiente expresión: x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Porque a cuadrado entre b cuadrado da 1. Y esta ecuacioncita tan inocente que está acá es la que hemos deducido mediante todo ese procedimiento algebraico, y es la que se conoce como ecuación de la elipse, ¿sí? Con centro en el origen y horizontal, ¿sí? Aquí hemos hecho un cambio de variable, y es que a al cuadrado menos c al cuadrado es igual a b al cuadrado. Esta relación que tenemos acá es muy útil. ¿Por qué? Porque relaciona al eje menor, ¿sí? Es decir, que si nosotros conocemos A y C, podemos conocer B. Es decir, si conocemos dos
porque aquí hay tres letras, A, B y C. Si nosotros conocemos dos de ellas, mediante esa relación nosotros podemos conocer la tercera. Y es parecida a la del teorema de Pitágoras, ¿sí? Ahora bien, todo esto que nosotros hemos hecho es simplemente para deducir la ecuación. Esa ecuación que está encerrada se conoce como ecuación de la elipse horizontal. La gráfica que muestra en pantalla es una elipse horizontal. De igual manera, ustedes pueden deducir que también hay elipses verticales, ¿sí? Lo que es importante y que quede claro es que en la parte más larga se le llama eje mayor, a la más pequeña se le llama eje menor, y ya vamos a estudiar ahorita, vamos a escribir que también se deduce de una manera semejante la ecuación de la elipse que es vertical. Lo que cambia básicamente es la posición de los denominadores. Y ya les voy a enseñar también cómo diferenciar con solo ver la ecuación si se trata de una elipse vertical u horizontal. Por ejemplo, la que está encerrada en el rectángulo es una elipse horizontal, ¿sí? Elipse horizontal. Muy bien, entonces por aquí vamos a borrar todo esto. Vaya, fíjense bien. Esta ecuación, x al cuadrado entre b al cuadrado más y al cuadrado entre a al cuadrado igual a 1. Esta sería la ecuación de una elipse vertical. Vamos a dibujarla aquí en rojo. Una elipse vertical estaría hablando de algo así. Un huevo, pero verticalmente, no horizontal. ¿Sí? ¿Qué es lo que cambia la ecuación roja con la ecuación azul? Es el denominador. Observen en el rectángulo rojo, quien está como denominador de x al cuadrado es a al cuadrado. Y en la otra, quien está de denominador, quien está de denominador es b al cuadrado. Algo importante, y es que siempre debe de cumplir que a debe de ser mayor que b. Eso es bien importante. Si nosotros sabemos, por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación, x al cuadrado entre 16 más y cuadrado entre 4 igual a 1, ¿cómo sabemos de qué elixir estamos hablando? Eso va a depender de los denominadores. ¿Quién es el más grande? El 16. ¿Y está sobre X o sobre Y? Está sobre X. Ah, entonces debe de ser horizontal, ¿sí? Porque es el más grande. Pero si sucede lo contrario, digamos que aquí tengo 4 y aquí tengo 16, entonces este es una elixir vertical, ¿sí? Porque el más grande está sobre Y. Esas son las dos ecuaciones. De manera análoga, podemos hacer traslaciones. Por ejemplo, el vértice, el centro, mejor dicho, de estas elipses está en el 0, 0. Si nosotros quisiéramos trasladarlo a un centro h, k cualquiera, entonces sería x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y de igual manera para la vertical, x menos h al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Esta es elipse horizontal con centro en el punto h, k, y la segunda es elipse vertical con centro en el punto h, k. Entonces, hasta ahí tenemos la elipse. A continuación seguiría la hipérbola. Vamos a estudiar la hipérbola de manera rápida. Eso que vemos en pantalla es una hipérbola. Al igual que la elipse, tiene focos, ¿sí? Que sería, este es un foco, este es otro foco, y yo tengo un punto cualquiera. La definición de la hipérbola dice que la diferencia positiva
la resta positiva de estas dos distancias, es decir, de estas que están punteadas, esta distancia menos esta otra distancia, siempre es constante, ¿sí? La resta de esas dos distancias positiva siempre es constante, independientemente de dónde esté ubicado este punto. Entonces, mediante la definición, nosotros podemos encontrar la ecuación y es análogo, similar a la de la elipse. Les queda de tarea que ustedes hagan la deducción. Yo solamente para la ecuación de la hipérbola voy a mostrar las ecuaciones. Esta hipérbola que se muestra en pantalla es una hipérbola horizontal. También hay verticales. ¿Se pueden imaginar algo así? Tipo parábola. Esas serían hipérbolas verticales. También posee un eje análogo al eje mayor llamado eje transverso, que sería la distancia que hay de vértice a vértice. Este punto se llama vértice, este punto se llama centro, que no pertenece a la hipérbola. De igual manera podemos hablar de un eje menor, que se le llama eje eh, análogo al eje menor. ¿Cómo se llama el eje menor? De tal manera que se puede construir un rectángulo por ahí. Pero no entremos en detalle. La deducción es igualita. Lo único que en lugar de hacer suma de las distancias es resta. De ahí es prácticamente lo mismo. Y las ecuaciones son x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual 1. Entonces es importante notar que esto se parece con el elipse. Lo único que el elipse en lugar de más, en lugar de menos es más. La hipérbola es menos. También esta es la ecuación de la hipérbola horizontal. La ecuación de la hipérbola vertical, ¿sí? Los que cambian son los de arriba, son los x, es decir que sería y cuadrado sobre a cuadrado menos x al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Es decir, los de abajo se mantienen fijos, los de arriba son los que cambian. Esa segunda ecuación que tenemos ahí es la ecuación de una hipérbola vertical, ¿sí? De igual manera, así como veíamos con la elipse que, bueno, c cuadrado menos a cuadrado igual a b cuadrado, la elipse, perdón, la hipérbola también tiene una relación similar, que aquí lo que se cumple es que c al cuadrado es igual a cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De igual manera, a partir de estas dos ecuaciones podemos deducir las fórmulas trasladadas, que básicamente sería hacer lo mismo. Esta ecuación sería la ecuación de una hipérbola horizontal con centro en el h, k. Y esta sería la ecuación de una hipérbola vertical con centro en el h, k. Todas esas ecuaciones que están ahí son ecuación de una hipérbola. Como les dije, la deducción les queda para ustedes para que lo hagan. En el próximo video estaremos resolviendo ejercicios de las 4 gráficas de circunferencias, de parábolas, de elipses y de hipérbolas. Así que nos vemos en el próximo video.